Hola, estás en Dejemos que fluya y les traigo el capítulo 2 del libro Historias asombrosas pero reales de Víctor Sueiro. Capítulo 2 entonces, noviembre de 1996. La casualidad es una falsa dama. Cuando llamé a mi amigo el doctor de la Fuente para decirle que el pecho me dolía desde hacía ya 3 días, no me sopapeó solo porque por teléfono no se puede. Mucho tiempo para algo así. Él tenía razón. Faltaban 10 minutos para la 1 del mediodía y me dijo, conteniendo la bronca, que fuera de inmediato a verlo al instituto de diagnóstico, pero que no manejara yo. Y así lo hice. Luis de la Fuente tenía ese día un almuerzo de trabajo con unos colegas norteamericanos que habían venido a estudiar sus técnicas. Suspendió ese almuerzo para hacerme el cateterismo de estudio de inmediato y es posible que haya tenido en ese momento algún tipo de recuerdo para mi pobre madre. Me metió en la sala apenas llegué. No había tiempo para divague, ya que esa noche viajaba al exterior y ni siquiera tenía el equipaje listo. Si yo hubiera llamado a Luis 5 minutos más tarde, ya no lo habría encontrado en el sanatorio. Él de allí se habría ido al almuerzo, luego a su casa y más tarde a tomar el avión a México para regresar 15 días después y enterarse, seguramente, de que yo me había mudado al otro barrio. Porque si no lo hubiera encontrado cuando llamé, les puedo asegurar que me habría dicho a mí mismo que iba a aguantar hasta su regreso por confiar en él como en nadie. Y sin darme cuenta siquiera, habría comprado todas las rifas de una muerte súbita como para ganarme el premio nomás. Cuando terminó de estudiar mis coronarias aquel 5 de noviembre, yo pretendí resistirme a la internación, pero el doctor de la Fuente ni siquiera escuchó mi protesta. Recuerdo que le dije, Luis, me estás tratando como si morirme fuera cosa de minutos si no me internás. Y mi amigo, el que sabe, respondió, de minutos no sé, pero te puedo asegurar que si no venías como lo hiciste, es muy posible que fuera cuestión de horas. Y me mandó a terapia intensiva de entrada. Es un hombre de mucha fe, un firme creyente y tal vez por eso nos asombró demasiado cuando luego hablamos de esos 5 minutos que cambiaron el curso de mi historia. Lo que pasa es que arriba no te quieren, no hay nada que hacerle. Gallego, te bajan un sopapo cada vez que amagás ir. Me dice a menudo y suaviza la broma con cariño, agregando que aún debo tener algo importante que hacer por acá. Después sonríe y mueve la cabeza al decir, en serio, 5 minutos después no me hubieras encontrado. Y 15 días más tarde vos tampoco a mí, le digo. En el segundo día de internación, el miedo se había ido, al menos por el momento, y corrido por la fe, que siempre estaba, aunque de puro humilde, no andaba mostrándose a cada rato. Por la noche yo escuchaba radio y en el exacto momento en que sonó el último top que indicaba que eran las 12 en punto, una chica joven y de aspecto simpático apareció junto a mi cama sin que ningún sonido la hubiera delatado hasta entonces. Vestía jeans y su blusa era suelta, como sus cabellos. Sonreía mucho y lo hacía también con los ojos, que delataban una picardía que uno no sabía si considerarla agradable o peligrosa. Todavía ignoraba quién era ella, pero no importaba mucho. Ya habían venido muchos amigos y también algunas enfermeras de otros pisos para decirme que habían leído alguno de mis libros o para desearme suerte. Ella, bueno, ella podía ser una más que pasaba y lo hacía así vestida porque ya se estaba yendo a su casa. A las 12 en punto de la noche, bien podía ser un final de turno. Con el último toque de la señal, dije con tono de locutor, no sé quién sos, pero llegás de una manera puntualísima y a la hora de las brujas. Linda casualidad. Gracias por lo de linda, me dijo la casualidad, ya que de ella se trataba y yo acababa de mencionarla, pero solo por casualidad. Bienvenida, le dije. Siempre me pareciste muy seductora, pero admito que muchas veces dije que no existías. Ya lo sé,
Me llamas coincidencia. Y bueno, coincidencia, casualidad, causalidad, como quieras. ¿Qué importa más? ¿El nombre que me den los intelectuales que no entienden de esas cosas o lo que yo hago? Dijo, mientras por el pasillo un apuesto médico cuarentón caminaba rumbo a la sala de espera con buenas noticias, sin saber que se encontraría con la hija del paciente, el gran amor de sus 20 años, tan grande como para que los dos aún siguieran solteros después de aquella separación por una tontería que se arreglaría en segundos por casualidad. El bello personaje que estaba junto a mi cama me comentó que trabajaba en un circo, que era la equilibrista. Hacía malabares con unas cuantas pelotas, las pasaba de una mano a la otra mientras caminaba por la cuerda floja sin dejar de sonreír. Abajo la gente se reía, se asustaba, se emocionaba y sobre todo se asombraba al verla en acción. Luego ella comenzaba a tirar hacia abajo esas pelotas con las que había hecho malabares, pero ahora parecían reproducirse de la nada, ya que eran 10, 100, 1000. La gente atrapaba las que podía porque sabía que, en cierta forma, eran un pedacito de ella misma, de la casualidad, y que era bueno tenerla del lado de uno. Por eso juntaban y juntaban alegremente. ¿Y quién gana? Cometí la tontería de preguntar. El que tiene más pelotas, dijo siempre sonriendo. Me caía muy simpática, a decir verdad, y alguien muy familiar. ¿Sos un ángel? Pregunté, pero me quedé sin respuesta porque justo en ese momento entró una enfermera que quiso saber si yo necesitaba algo. Recuerdo que me llamó la atención que no dijera nada al ver allí a esa sonriente jovencita. Tal vez no la veía nadie más que yo. Quizá fuera todo una alucinación, la verdad no lo sé. Lo que recuerdo claramente es que las historias que le conté a la enfermera fueron por culpa de la casualidad y para que ella las oyera, pero parecieron gustarle a las dos, en especial porque eran hechos reales. Ante todo les dije que Dios no juega a los dados con el destino del mundo, por supuesto, que somos nosotros mismos los que construimos el porvenir, pero nadie puede negarlo. Hay fuerzas buenas y malas que parecen meterse en nuestras vidas sin pedir permiso y, a veces, sin limpiarse los zapatos antes de entrar. Solemos llamar casualidad a alguno de esos hechos curiosos que nunca tienen explicación racional y la imaginamos como una señora pomposa y seria. La casualidad, en verdad, es una falsa dama, un ángel travieso vestido con jeans y pelo suelto como su blusa y que nunca actúa por capricho. Siempre hay un motivo para que ocurran las cosas que ella decide. A veces ese motivo está ahí, clarito, como en el encuentro del médico cuarentón con el amor de su vida. Otras es difícil saber por qué se dan algunas coincidencias tan así asombrosas. Tal vez solo sean estos casos para demostrar que hay mucho que no podemos manejar y mucho que nos maneja a nosotros. La vida rebosa de esos hechos que maravillan. Estamos rodeados de ellos y muchas veces somos sus protagonistas. No me digan que nunca les ocurrió pensar en alguien y sorprenderse cuando poco después sonaba el teléfono y era esa persona, como si respondiera a nuestro llamado mental, o en medio de una pausa en una charla, recordar algo y asombrarse porque quien está con nosotros se adelanta a hablar de ese tema, como si nos hubiera leído el pensamiento. Este tipo de cosas y muchas, muchas otras por el estilo son muy habituales y desconcertantes. Y las otras, las casualidades gigantescas, son algunas de las que conté en aquella noche de una internación que se estaba volviendo interesante. Vamos a hablar de la historia de el doctor Bulgarini y su hermana Elsa. El doctor Luis Bulgarini y su hermana Elsa habían viajado en 1927 de paseo a Portugal.
Pertenecían a una familia argentina tradicional y adinerada, lo que les permitía en aquellas épocas correrse a Europa en viaje de descanso. Ya encarado el regreso a Buenos Aires, donde ambos vivían, embarcan en el buque Matrero de bandera argentina. La nave parte de las islas de Cabo Verde en medio de un clima agradable que hacía imaginar una buena travesía. Pero ya en alta mar estallan las calderas del buque. Hay víctimas y reina la confusión, el miedo, la incertidumbre. Pero la cosa no alcanza el estado de pánico porque la situación termina por ser controlada. Eso sí, el navío queda a la deriva y con su equipo de radio inutilizado, algo sumamente peligroso en cualquier época, pero mucho más hace 70 años, cuando los sistemas de rastreo eran elementales. El matrero boyó al garete durante los 6 días siguientes, lo que iba aumentando la angustia de los que viajaban en él. El momento era realmente grave, si se tiene en cuenta que no habían podido comunicar su accidente y tampoco su ubicación. Elsa Bulgarini, ferviente cristiana y devota de la Virgen, rezaba mucho en su camarote y parecía la más tranquila en medio de aquel caos. Llegó un momento en que todos, incluyendo a la alterada tripulación, se dieron por muertos. Pero, al sexto día, un buque de bandera italiana acierta a pasar cerca del lugar y advierte que algo fuera de lo común le estaba ocurriendo al matrero. Entonces se dirigen a él y rescatan a todos los pasajeros y tripulantes subiéndolos a bordo. El doctor Bulgarini y su hermana Elsa son devueltos a Cabo Verde y allí reorganizan su frustrado regreso a la patria. Se enteran de que hay un buque italiano que tocó ese puerto solo para reparar unos pequeños desperfectos. Es una nave de las grandes, mucho más lujosa y confortable que el matrero, y también más segura, lo que para ellos es lo más importante después de lo vivido. Deciden embarcarse en ese buque rumbo a Buenos Aires. Esta nave era el Principessa Mafalda, un orgullo de la industria náutica mundial. Pero el destino no sabe de orgullos humanos. Días más tarde, la Principessa Mafalda naufragaba frente a las costas de Brasil y morían en el accidente más de 300 personas. Pero el doctor Bulgarini y su hermana Elsa no estaban entre ellas. Una vez más, la segunda en apenas 20 días, habían burlado a la muerte que los esperaba en el mar. Fueron recogidos del agua cuando ya casi habían perdido las esperanzas por el buque holandés Alena, que los llevó finalmente a Buenos Aires. Perdieron todas sus pertenencias con excepción del opuesto y el rosario con cuentas de plata que Elsa aún llevaba enroscado en su muñeca. Reina la casualidad. Para la mayoría de los porteños, Humberto Primo, primero en Italia, es el nombre de una calle de San Telmo y nada más. Fue un monarca importante, pero además vale la pena saber que este hombre vivió una de las mayores casualidades de la historia. En 1878 asume el trono en Italia el rey Humberto I, hijo de Víctor Manuel II. Luego tomaría la decisión de unirse a la llamada Triple Alianza formada por su patria, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, lo que le valió el odio de los grupos anarquistas. El 28 de julio del año 1900 se había trasladado con su séquito y custodia a la ciudad de Monza, donde presidiría al día siguiente una importante demostración atlético-deportiva que se había organizado en su honor. La noche de ese día 28 decide cenar en un restaurante que le habían recomendado, halagando su afición culinaria.
El dueño del lugar sale a recibirlo emocionado y el asombro del rey es grande cuando advierte que aquel hombre era físicamente idéntico a él. Lo invita a compartir su mesa por unos minutos y su sorpresa aumenta cuando en la charla ambos advierten que habían nacido el 14 de marzo de 1844 a las 4 de la tarde, el mismo día, del mismo mes, del mismo año y a la misma hora. Ríen como chicos al descubrirlo, pero las sorpresas aún no habían terminado. Ante el asombro de ambos y de los amigos del rey que rodeaban aquella mesa, señalan una nueva coincidencia. Humberto I había ocupado el trono el 9 de enero de 1878, exactamente el mismo día en que Gaetano, el dueño del restaurante, había inaugurado ese local. En cierta forma, su pequeño reino. Por último, al acercarse la esposa del hombre para saludar respetuosamente al rey, éste se entera de que su nombre es Margarita, el mismo de su mujer, la reina. Brindaron por todo eso con alegría y el monarca quiso celebrar tantas coincidencias, invitando al cantinero a la exhibición atlética del día siguiente. Ese 29 de julio de 1900, Humberto I disfruta en su palco de honor las alternativas del espectáculo cuando uno de los hombres de su séquito le cuenta al oído que el cantinero no asistiría debido a que, lamentablemente, al salir de su casa para dirigirse al estadio fue asaltado y asesinado de un tiro. El rey apenas tuvo tiempo de ser golpeado por el disgusto, cuando unos minutos después, y sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo, un hombre de apariencia común desenfundó una pistola y disparó sobre Humberto I, dándole muerte en el acto. Se trataba de un anarquista de apellido Bresci, cuyo nombre era curiosamente Gaetano, el mismo del dueño del restaurante. Las coincidencias del Titanic. El Titanic había partido del puerto inglés con rumbo a Nueva York, pero el 14 de abril de 1912 se produjo su hundimiento en el que murieron 1.513 personas. Era su viaje inaugural y la historia de ese fenomenal transatlántico rebosa de misterios. Pero lo que sigue es asombroso por donde se lo mire. Ocurre que en 1898, 14 años antes de la catástrofe, un escritor llamado Morgan Robertson, que no era de los más famosos y exitosos de la época, editó una novela cuyo título fue Futilidad y que es hoy una prueba histórica de que la vida está llena de misterios. En aquel libro se contaba la historia de un buque al que se lo consideraba el más impresionante de los construidos hasta entonces, como ocurriría luego en la vida real con el Titanic. Este buque partía justamente del mismo puerto con rumbo a Nueva York. Nueva coincidencia con lo que sucedería después. En un punto del Atlántico Norte chocaba con un iceberg enorme y naufragaba, con el agregado de que ese punto era el mismo en el que se hundiría el Titanic 14 años más tarde. La nave tenía una gran capacidad, alrededor de 1.500 personas, algo inusual para la época, mientras que el de la realidad llevaba a bordo a 2.300 personas. La velocidad de la embarcación de la novela era casi la misma que la que podía desarrollar el que se hundiera en 1912, alrededor de los 22 nudos. El escritor Robertson ubica el accidente en una noche de abril cubierta por la niebla, tal como ocurriría el 14 de abril en la vida real. En la novela, uno de los motivos fundamentales por el cual muere tanta gente es la falta de botes salvavidas, cosa que en efecto pesó y mucho en la tragedia del Titanic. Y como si todo esto no bastara, aquella colosal embarcación imaginada por Morgan Robertson tenía un nombre que hoy nos estremece de asombro. Se llamaba Titán.
No me pregunten, ni se pregunten cómo fue posible semejante coincidencia. Nadie lo entendió jamás. Y la historia no terminó ahí, en lo que hace a coincidencias muy misteriosas. Cuentan que en 1935, 23 años después del desastre del imponente Titanic, otro buque navegaba por la zona y un marinero de a bordo llamado William Reeves insistió en ser recibido por el capitán y al lograrlo lo urgió a detener la marcha, ya que él no tenía manera de probarlo, pero sentía que estaban próximos a un desastre si seguían navegando. Intrigado pero prudente, el capitán ordenó detener aquella nave y al inspeccionar detenidamente lo que tenían por delante, vieron a través de la niebla un iceberg gigantesco contra el que hubieran chocado inexorablemente en segundos más si continuaban la marcha. Lo que hace más sorprendente aún a este caso es que el marinero Reeves había nacido el 14 de abril de 1912, el mismo día del naufragio del Titanic, y que su buque, el que se salvó, se llamaba Titanian. Estrellas de la tierra y desde el cielo. Lolita Torres, esa bellísima persona y magnífica artista, me contó en 1992 la dulce y tremenda historia de una coincidencia de las fuertes que le ocurriera en ese año y de la cual participó también Antonio Agri, músico superlativo. Hablamos de esto en el libro Poderes, pero vale la pena reflotarlo en esta colección de casualidades. Estaban terminando un recital que la tenía a ella como estrella, cuando sin saber por qué y embargada por una emoción muy fuerte, le habló al público como nunca antes, homenajeando al maestro que llevaba largo tiempo en estado de coma. Lolita, al recordar esa noche, me contó textualmente lo siguiente. Esto pasó en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Estábamos haciendo nuestro concierto con todo el grupo de músicos y Antonio Agri como invitado. Esa noche, cuando llegó el momento de hacer el tema Los pájaros perdidos, yo le hablé al público y ni siquiera ahora recuerdo exactamente las palabras que usé, pero sé que les dije que quería hacer un homenaje muy especial al autor de ese tema, a Astor Piazzolla. Hacía mucho ya que el maestro Piazzolla estaba internado, muy grave, y en otras ocasiones habíamos hecho ese tema, pero nunca dedicado de esa forma especial que yo sentía tan profundamente. Hasta el público mismo parecía acompañar con una especie de recogimiento aquel tema en aquella noche. Lo canté. Al terminar la función cenamos en La Plata y volvimos a la capital. Allí fue cuando mi esposo me dijo que había escuchado por radio que Astor Piazzolla había fallecido. Me conmovió y pregunté a qué hora había ocurrido. Me dijeron que poco antes de la medianoche de ese 4 de julio. Al día siguiente me llama Antonio Agri y me dice, Lolita, todavía tengo la piel erizada porque me acabo de enterar de la muerte de Astor y vos sabés que vos anoche le rendiste ese homenaje con palabras que nunca habías dicho. Fue distinto otras veces, como cuando hiciste lo mismo en Canal 7. Anoche, en La Plata, dijiste otra cosa, a tal punto que el clima que se creó fue muy especial y el tema salió de una manera muy hermosa y muy bella. Y recién supe que la hora en que estabas cantando el tema fue exactamente la de su muerte. Nos quedamos los dos muy motivados, muy emocionados. Antonio me dijo, ¿sabes qué pasa, Lolita? Astor en ese momento estaba con nosotros. Esa es la sensación que yo tengo todavía. Creo que realmente él estaba allí, se lo sentía. Además, la letra del tema parecía hecha justo para ese momento, aunque nadie sabía que era precisamente cuando él moriría. Dice así la letra, amo los pájaros perdidos que vuelan desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré olvidar. Y toda la letra es así. Me quedé muy impresionada. Todavía sigo impresionada.
El 13. Ojalá las reuniones familiares a la antigua, con todos rondeando la mesa para compartir el alimento y algo mucho más importante, compartirnos unos a otros, no hayan quedado restringidas tan solo a los festejos de fin de año. Como sea, en cualquier reunión por el estilo a veces ronda por ahí el fantasma de la superstición, el famoso temor a ser 13 a la mesa. El origen de este supuesto maleficio está en la que conocemos como Última Cena. En ella, Jesús y sus 12 apóstoles sumaban los temidos 13. Luego de ella, dos de los comensales morirían violentamente, Jesús por crucifixión y Judas al ahorcarse arrepentido. Los restantes fueron perseguidos con ferocidad. Algunos fueron arrestados y otros debieron escapar escondiéndose de la soldadesca romana. Claro que si uno analiza los resultados posteriores de aquella última cena y los 2000 años de fe que le han seguido, es como para honrar al 13 más que temerle. Sin embargo, la superstición creció ampliándose ya no a 13 comensales, sino al número en sí, aplicado a cualquier cosa. Aún se evita esa cifra en los autos o caballos de carrera y hay muchos edificios en los Estados Unidos donde el piso 13 no existe. En los ascensores dice 12, 12 bis o simplemente pasan al 14, salteándolo por las dudas. Parece mentira, gente grande, ¿no? Y del primer mundo encima. En aquella comida final y dulcemente simbólica, se supone que está también el origen de otras creencias que a algunos los hace sentir un tanto incómodos. Por ejemplo, la sal derramada en la mesa también se presume nefasta. Un posible origen es que antiguamente la sal era moneda de pago, de allí la palabra salario, y que, como es lógico, andar tirando el dinero seguramente nos traerá malos días. Otro origen es más esotérico. El impresionante Leonardo da Vinci, a quien por otra parte siempre le han adjudicado ciertos poderes sobrenaturales, de los que en lo personal estoy convencido, pintó aquella última cena. No se trata de un cuadro, sino un mural que aún se conserva en un monasterio italiano. Pero en cualquier reproducción puede advertirse un detalle sugestivo. Frente a Judas y sobre la mesa hay un salero caído con su contenido volcado. ¿Por qué justo frente a él, Judas? De acuerdo con la tradición de los creyentes en estas cosas, el antídoto ante la sal derramada es tomar algunos granos y lanzarlos hacia atrás por sobre el hombro izquierdo. También esto tiene su explicación. Se supone, si aceptamos la leyenda que acompaña esta superstición, que el demonio deambula alrededor de cualquier mesa, paseándose a espaldas de los comensales para hacerles decir algo que pueda provocar discusiones y enfrentamientos. Al echar hacia atrás esos granos de sal, también se supone que la tiraremos a los ojos del maligno, que huirá espantado y dolorido por el ardor. Curioso, ¿no? Pero es todavía más curioso que la presunta mala suerte del 13 se haya extendido tanto cuando en la antigüedad, en el norte de Europa, era considerado nefasto el 12, mientras que el 13 era muy beneficioso. Más aún, y aquí talla la tradición del cristianismo. Para los primeros seguidores de Jesús y durante algunos siglos, el 13 era un número altamente positivo que simbolizaba nada menos que la esperanza de la redención, ya que la estrella de Belén apareció en el cielo anunciando la buena nueva 13 días después del nacimiento. Por otra parte, la Cábala y la antigua tradición popular judía consideraron ese número como muy benéfico. El año tenía 13 meses, había 13 cuernos en el templo y en el servicio religioso se hacían 13 inclinaciones reverentes. Lo cierto es que para la buena suerte hay algo que no falla: reunirse con amor, sin que importe el número de personas, para repetir en la unión la magia de la familia y los amigos.
La dura carga que arrastra el 13 son pamplinas. Bueno, pamplinas, palabra que se usaba en la antigüedad y que fue reemplazada por el vocablo boludeces, que hoy se usa popularmente en forma generosa. Pero retomo, la dura carga que arrastra el 13 son pamplinas. Esto queda demostrado con el ejemplo que sigue, donde la casualidad se ha divertido muchísimo con el manejo de esa cifra que a mí me cae tan simpática. Vayamos a esta historia. Wagner y el 13. Los que amamos lo misterioso nos divertimos mucho con uno de los casos de coincidencias más increíbles. Los protagonistas son el número 13 y el muy famoso compositor alemán Richard Wagner. Si se toma el trabajo de contar las letras de su nombre y apellido, verán que son 13, ya que en su idioma la CH son dos letras y no una. Claro que si prefieren escribirlo en español y llamarlo Ricardo, advertirán que también siguen siendo 13 en ese caso. Este gigante de la música nació un 22 de mayo, pero de 1813, año que no solo termina en nuestra cifra estrella, sino que además la arroja como resultado si sumamos sus dígitos. De las 13 óperas que compuso, lo que lo ubicó ya en vida como uno de los grandes fue Tannhäuser, que terminó de escribir el 13 de abril de 1844 y sería estrenada en París el 13 de marzo del año siguiente. Casado desde joven con la actriz Mina Plaver, es designado director del Teatro de la Ópera de Riga, en Letonia, en una sala que había sido inaugurada el 13 de septiembre. En 1848, los acontecimientos políticos revolucionarios de su patria lo obligan a emigrar a un exilio que duró, por supuesto, 13 años. Al regresar, eligió para vivir una bella casa en Bayreuth, a la que entró un 13 de agosto y que dejaría años más tarde en un 13 de septiembre. Vivió luego en varias ciudades europeas para volver a su patria el 13 de enero de 1883. Como no podía ser de otra manera, Richard Wagner moriría un mes después, el 13 de febrero. Los que pretendan señalar a este número como nefasto insisten en que la vida de Wagner fue muy tormentosa, pero en realidad él ponía lo suyo para que fuera así, sin que nada tenga que ver en eso ningún número. Fue jugador, pendenciero al punto de retar a duelo a medio mundo, bebedor de los que se toman hasta la molestia y un pésimo estudiante. Su cultura era limitada. Derrochaba el dinero de tal forma que nunca tenía un cobre y debía pedir, con el agravante de que no supo adquirir el hábito de pagar sus deudas, razón por la cual debió huir más de una vez perseguido por sus acreedores. Por el mismo motivo fue encarcelado un par de veces. No tenía escrúpulos y era absolutamente irresponsable. Sus biógrafos dicen que hablaba todo el tiempo, pero de un solo tema, el mismo. Su vida amorosa fue una sucesión de engaños e infidelidades y tenía una sorprendente facilidad para ganar enemigos por su carácter violento, egoísta y despreciable. A pesar de todo esto, es uno de los músicos más grandes de la historia de la humanidad. No le fue tan mal, especialmente desde que lo tomó bajo su protección el joven Luis, rey de Baviera, que hizo construir un teatro en Beirut adecuado totalmente a las obras de Wagner y mantuvo al gran compositor sin problemas desde 1864 hasta el fin de sus días. Eso sí, era Luis II. Si llegaba a ser un Luis XIII, vaya a saber uno si no lo mandaba a fusilar. Presidentes condenados. En 1840, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica eligió como su primer presidente a William Henry Harrison, un hombre joven y saludable. Al asumir, una fría tarde de 1841, pescó una fuerte gripe. Un mes después, moriría de pulmonía. Solo gobernó por 30 días. En 1860 elegían a Abraham Lincoln. Cumplió su primer mandato y fue reelecto. En 1865, en ejercicio de su segundo periodo presidencial,
Lo mataron de un disparo a la cabeza. Ya entonces comenzó a circular una leyenda con sabor a maldición. El presidente que fuera elegido en un año terminado en cero moriría antes de cumplir su mandato. Una superstición, claro, pero que se vería curiosamente aumentada por la realidad histórica. En 1880 es elegido James Abraham Garfield como primer mandatario. Un año más tarde, este republicano es asesinado por un oscuro personaje que no estaba de acuerdo con sus ideas y creyó que lo mejor era sacárselas a tiros de la cabeza. La leyenda del cero final se afianza. En el año 1900 lo votan como presidente a William McKinley. Al cumplirse un año de haber asumido y mientras asistía a una exposición protocolar, un loco que se dijo anarquista le disparó a quemarropa y lo mató en el acto. En 1920, quien resulta señalado por el dedo del voto es Warren Harding. Era una época en la cual el honor era cosa seria aún para los políticos, lo que ya es decir. No era todo rosa, pero todavía existía la vergüenza y lo malo no se exhibía obscenamente. En esos tiempos duros, pero dignos, gobernaba Harding. Un nutrido grupo de sus colaboradores fue acusado de corrupción y la cosa estalló en las primeras planas de los siempre poderosos diarios estadounidenses. No se sabe aún con certeza lo que le ocurrió al presidente Harding. Se habló de suicidio, estrés y hasta de asesinato encubierto. Lo real es que en 1923, antes de finalizar su mandato, Harding murió de manera repentina. La leyenda del cero final y los presidentes ya se había instalado con comodidad. En 1940, el elegido es Franklin Roosevelt, quien ya había sido presidente antes de esa ocasión, pero ahora le tocó en un año terminado en cero. Cumplió el primer período, inició el segundo consecutivo y murió, por causas naturales, apenas al año. Es 1960 cuando lo votan a John Kennedy y es noviembre de 1963 cuando es asesinado en Dallas sin haber cumplido ni siquiera un periodo completo. Todos los presidentes norteamericanos mencionados fueron elegidos en años que terminaban en cero y acatando la leyenda, ninguno de ellos llegó a cumplir su mandato. El único que rompió la regla y con ella la mala racha fue el sonriente Ronald Reagan. El ex actor fue elegido en 1980 y algunos lo miraban como si lo estuvieran velando, debido, desde ya, a la vieja tradición. Si bien en 1981 sufrió un atentado que pudo costarle la vida, eso no ocurrió. Más aún, gobernó otro periodo completo, se retiró en paz y pasó a ser el único que gambeteó el maleficio, gracias a la mala puntería del loquito que le disparó. Pero, ¿y los demás? No sé ustedes, pero yo no le encuentro otra explicación que la traviesa y en este caso negra mano de la casualidad, causalidad, coincidencia o como quieran llamarla, pero ya saben a qué me refiero. El increíble caso Kennedy-Lincoln. Ya que hablamos de los presidentes norteamericanos, caemos casi por casualidad en el más extraordinario de los casos en los que la coincidencia es protagonista absoluta. Vamos a detallar punto por punto los hechos que unen de una manera mágica a John Kennedy y Abraham Lincoln. Lean y escuchen con cuidado y asombro. Abraham Lincoln es elegido presidente en el año 1860. John Kennedy en 1960, exactamente un siglo después. Lincoln había sido elegido como representante, es decir, diputado, en 1847 y Kennedy
lo sería en 1947, exactamente un siglo después. John Booth, el asesino de Lincoln, había nacido en 1839. Lee Harvey Oswald, el matador oficial de Kennedy, había nacido en 1939, exactamente un siglo después. Ambos fueron asesinados en ejercicio de sus presidencias y en los dos casos fue por un disparo en la parte posterior de la cabeza. Los dos presidentes fueron muertos en un día viernes. Los dos asesinos fueron muertos de manera violenta unas cuantas horas después de su crimen, sin haber confesado, sin juicio ni declaración oficial válida y sin que se pueda saber si había un complot tras ellos, algo que en ambos casos se sospecha hasta el día de hoy. Cuando Lincoln fue asesinado, asumió la presidencia su vicepresidente Andrew Johnson. Cuando matan a Kennedy, el que asume es su vicepresidente Lyndon Johnson. Andrew Johnson había nacido en 1808, Lyndon Johnson en 1908, exactamente un siglo después. Tanto Lincoln como Kennedy fueron fervorosos defensores de los derechos de los negros en los Estados Unidos y con esto se ganaron tantas simpatías como odios. Uno y otro fueron asesinados mientras estaban junto a sus esposas, quienes fueron salpicadas con la sangre de sus maridos. El hombre que ultimó a Lincoln lo hizo en un teatro y huyó luego a esconderse en un viejo almacén de comestibles, donde sería atrapado. El asesino de Kennedy disparó desde un depósito que había servido como lugar para almacenar comestibles y huyó a esconderse en una sala de espectáculos donde lo hicieron prisionero. Los dos mandatarios fueron muertos en lugares públicos ante una gran cantidad de testigos y ambos habían recibido en forma reiterada la recomendación de no ir a esos sitios por razones de seguridad, pero también ambos desoyeron esos consejos. Unas semanas antes de que le fuera quitada la vida, Lincoln soñó con su propia muerte e incluso vio en el sueño su velatorio y exequias. Lo contó a sus amigos, que luego lo repetirían asombrados. Desde un mes antes del asesinato de Kennedy, los organismos de seguridad, el FBI, la CIA, el Servicio Secreto, la policía, recibieron llamados de personas que decían haber tenido premoniciones sobre lo que ocurriría. El Departamento de Estado calculó que fueron casi 30.000 los llamados y admitió que no se los tuvo especialmente en cuenta. Finalmente, y como para terminar de enloquecer, el secretario del presidente Lincoln se llamaba Kennedy de apellido, y aunque parezca mentira, el secretario privado de Kennedy se llamaba Lincoln. Coincidencias increíbles, asombrosas, insondables, para las que nunca nadie tuvo y supongo que jamás tendrá una mínima explicación racional. Una joya para la corona de hechos reales asombrosos, la jugarreta más traviesa de la casualidad. Viva por casualidad. A mediados de enero de 1995, veraneaba con mi familia en Pinamar. Era una noche tibia y querendona cuando decidimos ir a comer a un restaurante céntrico con unos amigos. Trajeron el primer plato, rabas, y apenas probé un bocado, traté de conservar la calma. Bajé los cubiertos y puse cara de todo está bien, pero en realidad acababa de producirse un espasmo de esófago y ese pequeño bocado estaba atrapado ahí, sin moverse ni para afuera ni para adentro, provocando un dolor que hacía que mi cara estuviera tan blanca como para darle envidia al mantel. Me dolían hasta los pelos de la nuca, pero trataba de disimular porque no quería arruinarle la noche a todo el mundo. Rosita, mi esposa, fue la primera en darse cuenta y con la mayor calma posible me sacó del lugar, gambeteando mesas desde las cuales me saludaban o pretendían hablar del último libro. Gente que yo no conocía y a la que en ese momento creo que tampoco oía.
Ensayó un gesto que quiso ser una sonrisa, pero que no llegó a recibirse ni de mueca de pena hasta que salimos. Rosita me metió en el auto y salió velozmente hacia la clínica Bunge. Llegamos, bajamos del coche y tropezamos en la puerta con nuestro amigo el doctor Hugo Beltrán, director general del lugar y un médico de una impresionante experiencia clínica, ya que atiende unos 5.000 pacientes en cada temporada. Era poco más de las 11 de la noche y estaba volviendo a su casa. Lo encontramos de casualidad, justo cuando partía. Volvió sobre sus pasos con nosotros, me metió en su consultorio y ordenó que me dieran una inyección de buscapina para detener el espasmo, para hacer que esa mano que apretaba mi esófago se abriera y dejara pasar a ese pedacito de raba. Mientras me inyectaban, salió por un momento. En un par de minutos yo estaba aliviado, pero el doctor Beltrán me dijo que me quedara un ratito más descansando. Apenas había terminado de decirlo cuando entró al consultorio el doctor Pagliere, cardiólogo de la clínica, al que mi amigo Beltrán había llamado a su casa sin decírmelo, porque, conociendo mis antecedentes cardíacos, quería estar seguro de que mi dolor no tuviera nada que ver con mi corazón. Pagliere llegó rapidísimo y entró como si llevara sirena y una baliza roja en la cabeza. Me conectó el electrocardiógrafo, me auscultó, me hizo un par de preguntas y nos tranquilizó diciendo que estaba todo bien. La cosa no era grave, y eso de atragantarse le podía pasar a cualquiera. Una pavada, va. Ya me estaba lamentando por tenerlo allí tan a deshoras cuando un enfermero de la guardia abrió la puerta de golpe y les urgió a ambos seguirlo. Así lo hicieron. Yo ya estaba tranquilo con mi Rosita ahí al lado. Una emergencia, le dije, refiriéndome al motivo que sacó de ese consultorio a los dos profesionales. Seguro que es una emergencia. Anda a saber qué. Al rato volvió Hugo Beltrán. Estaba pálido y sudoroso. Cerró la puerta y nos miró por unos cuantos segundos sin decir nada. Luego dijo lo siguiente. Una chiquita, 17 años. La trajeron sus amigos y cuando llegó a la clínica ya había entrado en paro respiratorio. Una alergia, tal vez, eso lo veremos luego. Lo que importa es que la entraron prácticamente muriendo y apenas fue llevado a la otra salita le dio un paro cardíaco. Todo ocurrió en segundos. Ahí fue cuando nos llamaron y entre Pagliere y yo la peleamos y pudimos sacarla. Ahora está descansando, respira bien y sus pulsaciones son normales. Gracias a Dios, murmuré conmovido por lo que acababa de pasar a pocos metros de nosotros sin que nos enteráramos. Sí, gracias a Dios, dijo el doctor Ventral a pesar de no ser precisamente un hombre religioso. Voy a terminar admirando sin vueltas a tu ángel. Vas a hacer que pierda lo que tengo de agnóstico. Fíjate que yo me estaba yendo y volví a la clínica por lo tuyo, que lo llamé a Pagliere, el cardiólogo, para vos, y que estamos él y yo juntos a esta hora insólita cuando traen a esta chica. Eso la salvó. Cuestión de unos pocos segundos nomás. Agradecí a mi estúpido espasmo de esófago que hizo que una chiquita en grave crisis tuviera a su lado a los dos mejores hombres del lugar para rescatarla, y pensé, por milésima vez, que ese tipo de cosas me superan, realmente me superan. Ciencia casual. Fleming, en 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming, dejó a un costado de la mesa de trabajo de su laboratorio un cultivo de gérmenes con el que había estado trabajando. Recién 2 días más tarde, al hurgar en ese desordenado rincón buscando fósforos para encender el mechero, vio el cultivo olvidado. Estaba cubierto de moho y comprobó enseguida que las bacterias habían muerto a su alrededor. Esos gérmenes en estado de descomposición por un simple olvido se habían transformado en una de las medicinas que más vidas salvó en la historia de la humanidad. Fleming había descubierto la penicilina, cuyo desarrollo 11 años más tarde y a poco de la Segunda Guerra Mundial corrió mucho más allá de las barreras entre la vida y la muerte, y todo por casualidad. Arquímedes. 260 años antes de Cristo, el científico griego Arquímedes no sabía cómo hacer
para medir el volumen de las cosas, hasta que, al ir a higienizarse a un baño público, se sumergió en una tina llena de agua hasta el borde, advirtiendo que desalojaba la misma cantidad de líquido que su propio volumen. Tanta fue su alegría que salió corriendo a la calle completamente desnudo y gritando ¡Eureka! ¡Eureka! Lo cual no significaba que promocionara a una marca de tinta que decidió ser su sponsor, sino que aquella palabra en griego significa lo encontré. Los atenienses que así lo vieron no le prestaron mayor importancia, no porque los atributos de Arquímedes fueran despreciables, sino porque en Grecia la desnudez era cosa corriente, aunque bañarse no lo era tanto. El caso es que la ciencia recibió también ahí una ayudita de la casualidad. Newton. En 1665, el científico Isaac Newton tenía apenas 23 años de edad cuando debió abandonar Londres, que estaba azotada por la peste. Fue casual, por lo tanto, que pasara un par de años en la granja de su madre en la campiña inglesa. En realidad no estaba tirado bajo un árbol rascándose el ombligo y le cayó una manzana en la cabeza como cuenta la simpática leyenda. Newton no cesaba de estudiar e investigar. A pesar de su juventud, no tenía tiempo para acostarse panza arriba y rascarse el ombligo o cualquier otra parte de su anatomía. Era lo que hoy llamarían un traga. Una noche observaba el cielo aventurando cálculos cuando, en la misma línea de su mirada, vio caer una manzana desde la copa de un árbol. Ese simple hecho hizo que se preguntara por qué no caía la luna. Por aquella observación, fruto de una simple casualidad, comenzó a investigar el tema y descubrió, después de 4 años, la ley de la gravedad. Brand. También en el siglo XVII, el químico alemán Henning Brand buscaba con afán mezclar diversos elementos para conseguir crear oro, obsesión esta de mucha gente a lo largo de la historia. No lo logró, claro, pero un día de 1669 obtuvo una sustancia blanca y luminosa que en contacto con el aire se encendía. Había descubierto el fósforo por casualidad. Graham Bell. Alexander Graham Bell era, entre otras cosas, profesor de sordos. Un día advirtió que, sin darse cuenta, se había enamorado de una de sus jóvenes alumnas. Ella también lo amaba, por lo que el romance prosperó y se casaron. Graham Bell, un hombre sumamente inteligente, intentó por todos los medios inventar un aparato que amplificara la voz lo suficiente como para que su bella esposa le escuchara alguna vez decirle «te quiero». Trabajó mucho en eso. Armó un dispositivo que creyó que podría servir, creó un circuito con 2 terminales y una tarde habló por una de ellas a su ayudante y le dijo, Watson, venga aquí, por favor. Thomas August Watson estaba a unos 30 metros del lugar en el establo, pero escuchó perfectamente la voz de su jefe a través de su terminal y obedeció sin imaginar que era la primera persona en la historia que contestaba un llamado de teléfono, ya que eso era lo que Graham Bell había inventado, por casualidad. Lo que él buscaba era un amplificador de sus palabras amorosas. Röntgen. El alemán Wilhelm Röntgen venía realizando experimentos con los rayos catódicos tal como lo hacían varios colegas suyos. Buscaba lograr que ciertas materias se volvieran fluorescentes. En 1895, en medio de una de esas pruebas, advirtió que había ido más allá de lo pretendido, pero solo por mera casualidad. Ni siquiera sabía bien qué cosa había descubierto, y esto fue tan real que llamó a aquello rayos X, nombre con el que aún hoy se los conoce. Así los bautizó Röntgen, admitiendo su ignorancia sobre el alcance de su hallazgo, ya que la letra X es el símbolo habitual de la incógnita en matemáticas. Méliès. Georges Méliès fue llamado el mago del cine.
no solo porque la magia había sido su profesión, sino porque creó una diferente y fantástica manera de filmar. Hasta 1896 se filmaba enfocando una cámara y lanzándola a rodar lo que pasara por delante. Eso era todo. En ese año, Méliès había asentado su cámara en plena calle parisina y filmaba a la gente que pasaba por la vereda opuesta. Cuando reveló, advirtió que al cruzar un carruaje frente a su lente, la imagen que grabó era distinta a la que había captado un segundo antes. Así ocurría en varios tramos. No tardó en advertir que el mecanismo de la cámara se había trabado en esas ocasiones y al destrabarse solo continuaba filmando, pegando lo último que había quedado registrado con lo nuevo. Había inventado lo que haría del cine un espectáculo único, la compaginación, pero desde ya, sin proponérselo, solo por una maravillosa casualidad. En estos y en muchos otros casos pareciera que hay ángeles que se meten en la vida de estos personajes y con una travesura cambian la historia de ellos y la de todos los que vinimos después. Al filo de la fatalidad. Apenas comenzada la Revolución Francesa, Joseph Ignace Guillotin, de 49 años de edad, es elegido diputado. Debido a su condición de doctor en medicina, este hombre se veía muy perturbado por la manera despiadada en que se ajusticiaba a los condenados a muerte. Como no podía hacer nada en aquel caos de sangre para evitar los asesinatos en nombre del Estado, buscó una manera de hacerlos rápido y lo más indoloro posible. Inventó una máquina con una cuchilla enorme y afiladísima que caería sobre el cuello de las infortunadas víctimas y las mataría en el acto. Desde un principio, la gente llamó a aquello guillotina, en homenaje a su inventor, que rechazaba el término porque maldita sea el honor que le conferían a su apellido con ese aparato. Pero el nombre quedó, y lo que casi deriva en una casualidad fatal es que durante la época llamada del terror, en la que Francia resolvía su post-revolución, con la que aún no sabían bien qué hacer, el doctor Guillotín fue detenido y condenado a morir en la guillotina, aunque poco después fue dejado en libertad. Por casualidad también diría yo, teniendo en cuenta una época y un lugar donde casi nadie salvaba su cabeza. En el mismo lugar, pero mucho antes, durante el siglo XIV, el arquitecto Hugues Embriot fue el diseñador y constructor de la Bastilla, cuyo fin original no era ser una prisión. Al poco tiempo se decidió transformarla en lo que la popularizó para siempre, una terrible e inexpugnable cárcel. Y el que la estrenó en su condición de prisionero fue, a que no saben quién, el mismísimo Aubriot, a quien, por esas vueltas de la vida y al morir su amigo y protector Carlos V, lo acusaron de herejía. Pero también sería liberado tiempo después debido a las amistades importantes que aún tenía, demostrando que ya hace 600 años esas cosas valían. La amistad, digo, no piensen mal. El escarabajo dorado. Carl Gustav Jung fue discípulo de Freud, pero, por fortuna para él y para buena parte de la humanidad, se apartó prolijamente de Sigmund, ya que no compartía en absoluto la idea de verle connotaciones sexuales a todo. Para Freud, soñar con una mariposa seguramente representaba el símbolo fálico volador o algo por el estilo. Si se soñaba con Superman, supongo que era igual, pero de acero. Para Carl Jung no era así el tema. De una profundidad filosófica admirable, Jung se adentró, entre otras cosas, en el estudio de lo que llamó coincidencias significativas, una manera más de llamar a la casualidad, y apoyó sin vueltas al componente sobrenatural que suele aparecer a menudo. Él mismo vivió una experiencia de vida después de la vida y la describió como algo muy personal y bello. Quien me introdujo en el hermoso mundo de Jung con más fervor fue, hace unos 5 años, el doctor Guillermo Díaz Colodrero.
El joven Díaz Colodrero es un eficiente médico que no se ha conformado con su arte de curar con tecnología o pastillitas. Siempre quiso más. Y como buen seguidor de Jung, siempre estudió más. Rescaté de mi archivo una charla que tuvimos años atrás. Me enseñó lo siguiente. Hay episodios de la vida de Jung que son clásicos. En una ocasión él atendía a una paciente que estaba en una situación de impas. No podía avanzar en la terapia porque ella tenía un gran predominio del intelecto y de la conciencia sin percibir el resto de las cosas que también hacen a la vida de todos los días. A Jung se le hacía difícil sacarla de ese racionalismo que a veces se transformaba en tosudo. En una de las sesiones ella le cuenta que soñó con un escarabajo dorado, una imagen muy especial para ciertas culturas y algo que era como un símbolo de toda la problemática de esa mujer. En el momento en que está hablando de eso, se mete por la ventana un escarabajo de una especie dorada que luego lo averiguaría Jung, era algo muy raro para ese lugar. Inmediatamente Jung agarra el bichito, se lo muestra a su paciente y le dice, ¿este es el escarabajo con el que soñó? La mujer se quedó tan impresionada con un hecho que iba más allá de lo razonable, que a partir de allí se abrió mucho a lo inexplicable, lo asombroso, y permitió que su cura se hiciera más fácil y rápida. El doctor Jung lo cuenta como un episodio en el que actúan un hecho psíquico y un hecho físico que nada tienen que ver entre sí, que no tienen una relación causa-efecto, pero que ocurren como si estuvieran coordinados especialmente. Aquí no hay causalidad, las cosas se dan simplemente. Jung lo llama coincidencias significativas. Explica que nosotros estamos acostumbrados a vivir conscientemente en un tiempo y un espacio, pero el inconsciente actúa de otra forma. La conciencia es discriminativa, blanco o verde, sí o no, luz o sombra. En esa discriminación, al elegir, ganamos algo, pero también perdemos algo, lo que no elegimos. En el inconsciente, las cosas no son así, sino mucho más amplias, y es por eso que pueden generarse premoniciones o sueños especiales. El inconsciente es más libre. Es posible que maneje al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Es posible también que genere una gran cantidad de hechos no explicables con la razón pura, pero que los entendamos o no depende de la conciencia de cada uno. Algunos son más amplios, más abiertos, y otros son más atados a las normas racionales estrictas. En ese último caso, no escucharán la magia del inconsciente. Hay muchos ejemplos de inspiración o descubrimiento de algo en gente de conciencia abierta. Edison se echaba una siestita y a veces despertaba con la fórmula que había buscado por meses. Si no quedó claro, vuelvan a leerlo porque vale la pena. Significa, y me hago cargo aquí de mis palabras, que los que buscan respuestas solo con sus pequeñas mentes van a encontrar nada más que pequeñas respuestas. Hay historias apasionantes que lo confirman, como la que sigue. El bolsito marrón. El doctor Guillermo Díaz Colodrero cuenta lo siguiente. Conocí a un médico que vivió un episodio singular cuando tenía 25 años y cursaba las últimas materias de la carrera. Como todo estudiante a esa altura, hacía guardias. Por alguna razón que él me dijo muchas veces que no sabía cómo explicar, al salir de cada guardia metía en un bolsito unas agujas, algunas ampollas, un suerito, una cantidad de cosas que ningún médico lleva encima todo el tiempo. Cuando aprueba la última materia, completa el bolsito marrón al que él llamaba de primeros auxilios, aunque era mucho más que eso. Él dice que no sabía por qué lo hacía. El asunto es que se va a veranear a Pinamar con su novia, que estudiaba medicina, y decide llevar entonces el bolsito marrón, al que deja detrás del asiento, ni siquiera en el baúl. Y me dice que tampoco supo nunca por qué lo llevó, qué sentido tenía, no le encontraba sentido. Unos 50 kilómetros antes de llegar a Pinamar se encuentra con un choque fuerte, con hierros retorcidos, un desastre. Detiene el auto
y ve a una persona que se estaba desangrando por una herida en la pierna. Lleva el bolsito, le hace un torniquete, le pone un suero, le expande una solución fisiológica y lo atiende mientras su novia mantiene la bolsita de suero. Yo le dije que hasta eso, hasta una enfermera calificada tuvo a mano. Gracias a todo lo que pudo hacer con lo que llevaba en el bolsito, le salvó la vida a esta persona. La ambulancia llegó 45 minutos después y no podían creer que estaba todo bajo control hasta ese punto. Al paciente lo llevaron enseguida a General Madariaga y este médico flamante que le salvó la vida nunca más volvió a verlo. Le pregunté si seguía armando su bolsito y me dijo que no sabía por qué, pero ya no lo armaba. Tal vez porque ya no había motivos, ¿entendés? La razón por la que antes lo hacía, aún sin entender por qué, estuvo 50 kilómetros antes de Pinamar, en medio de unos hierros humeantes y retorcidos. Por algo, el hombre de la herida en la pierna debía encontrar al joven médico en su camino y salvar la vida. ¿Quién sería? ¿Cuál fue su destino luego? Como dice Díaz Colodrero, es difícil que la mayoría entienda que estas cosas ocurran sin causa y efecto, ya que estamos acostumbrados a que todo debe tener una causa y eso no es así. Vamos con la última historia de este capítulo. Jung, ¿usted cree en Dios? Hay muchas otras historias asombrosas protagonizadas por Jung. Esta es una de ellas, contada por el doctor Díaz Colodrero. Jung cuenta en un libro que en una oportunidad atendió a un paciente al que vio mal físicamente. Aunque él era médico, le aconseja que vaya a ver a un clínico. El paciente lo hace. El médico no le encuentra nada y sin embargo unos días después el hombre tiene una muerte súbita. Jung queda consternado por esto. Al poco tiempo lo visita la mujer de su paciente y le cuenta que, cuando ella era chica, el día que murió su madre, apareció en la ventana de la cocina de su casa una bandada de pájaros negros muy raros y nada comunes en esa zona. Tanto como para que a ella le quedara grabado ese episodio para siempre. Le cuenta a Jung también que el día en que murió su marido había visto nuevamente a una bandada de pájaros negros idénticos a los de su infancia. Ese hecho le removió los recuerdos y se sintió muy inquieta. Un rato después la llaman y le cuentan que su marido había muerto. Desde este caso, Jung establece lo que él denomina el principio de sincronicidad, es decir, una coincidencia significativa de hechos que no tienen en apariencia relación entre sí, pero que significan mucho para el protagonista, en este caso la mujer que vio los pájaros negros. Hay que aclarar que son casos especiales y no universales. Para intentar entender sucesos como este hay que partir de una base. Uno tiene que olvidarse de que la causa y el efecto, es decir, la ley de causalidad, es la única que puede explicar todo. Para seguir el sanísimo consejo del doctor Díaz Colodrero, lo ideal sería nacer otra vez y tratar de mantener la pureza mental que hace que los chicos ignoren las barreras del ver para creer y tomen lo extraordinario como algo natural. O ser un Jung, el hombre que escribió: he observado un número tan grande de fenómenos inexplicables por la razón como para estar convencido de que son reales. Jung pasó personalmente por muchas experiencias inexplicables, aún en el día de su muerte. A la hora exacta en que él dejaba este mundo, un rayo partió por el medio al robusto árbol bajo el cual él se sentaba a leer a diario. Durante una entrevista histórica de la BBC, el periodista le pregunta a Carl Jung, de unos 80 años por entonces: ¿usted cree en Dios? Jung lo mira con sus ojos de sabio y sin sonreír le responde: yo no creo, yo sé. ¿Cómo no amar a un científico que piense y diga algo semejante? ¿Cómo no hacerlo, en especial cuando, debido a las circunstancias, las certezas de uno son bombardeadas con una montaña de caca de dudas? Gracias, Gustav. Pensé mientras de reojo comprobaba que la casualidad no se había ido de mi habitación del sanatorio, porque, en realidad, no se va nunca de ninguna parte. Aparece y desaparece, mueve el pelo suelto y alguna travesura suya se desata en el mundo. Duerme y todo es aburrido.
Ríe y algo cambia, quizás para siempre o por un rato, vaya a saber uno. En esos días tuve también muchas pruebas de amor, amistad y lealtad. Allí no tenía nada que ver la casualidad. Eran los míos, mi familia, mis amigos de verdad, los más cercanos, los que amo y me aman, aquellos en los que pensaba cada noche en medio de ese silencio ofensivo, esos que llenaban de campanitas mis recuerdos logrando que sonriera despacito mientras cerraba los ojos, rezaba por ellos y por mí y me dormía suavemente como debe ser.